Buenas tardes televidentes, bienvenidos una vez más al Nuevo Periódico, su programa informativo número 1 en la historia del periodismo. En el día de hoy tenemos una tarde muy dinámica en el cual tendremos a 3 invitados muy especiales. Son 3 personas que han causado un mayor impacto en el mundo del periodismo aquí en la sociedad. Sin más nada que decirles, quiero que le demos un fuerte aplauso a Sebastián Aleán, Kevin Hernández y Joana Morante. Muchachos, es un honor tenerlos aquí en el programa Nuevo Periódico. Cuéntenme, ¿cómo han estado? Algo nerviosa, pero bien, gracias. Excelente, Heiner, muchas gracias por preguntar. Hola Heiner, yo he estado muy bien, gracias a Dios. Y de igual forma, darte las gracias por la invitación de ser partícipe de esta transmisión de hoy. Chicos, me alegra que estén muy bien. Una vez más les agradezco por su visita aquí al canal informativo número 1 del periodismo en Colombia. Y bueno, sé que se estarán preguntando con qué fin es esta invitación. Y bueno, ya se las haré conocer. Antes que nada, fueron llamados por su grandioso éxito a nivel nacional y por sus reconocidos logros en el mundo del periodismo. Dado eso, el Nuevo Periódico los ha llamado para ser partícipes de una mesa redonda, la cual vamos a elaborar en el día de hoy con un tema en específico. Dicho tema ha causado un mayor impacto y revolución de la manera en cómo podemos informarnos en el día de hoy. Así que muchachos, sin más nada que decirles, el tema de hoy que vamos a elaborar es la prensa escrita. Así que, sin más nada que decirles, Joana, sí tú, para ti, ¿qué es la prensa escrita? Primero que todo, buenas tardes chicos, agradecida con esta invitación y bueno, contestando a tu pregunta, Einer, en mi concepto personal, diría que es un conjunto de publicaciones impresas que usualmente se hacen llamar diario, semanal o seminario, quincenal o quincenario, mensual o mensuario, anuario o simplemente periódico como todos los colombianos sabemos. ¡Wow! Es una conceptualización bastante clara sobre esto. Sebastián, cuéntanos, ¿cómo llegó a difundirse esto? O sea, es decir, ¿cómo fueron esos inicios de la prensa escrita? Bueno, Einer, para serte más exacto, los antecedentes de la difusión escrita vienen desde mucho antes. Entonces ya ahí estamos hablando de algo muy antiguo, ¿verdad? Entonces, si podemos ver, en algunas civilizaciones se difundían los sucesos en forma de textos escritos en hojas, que para ese entonces eran papiros, seda y hasta en pergaminos más raramente. Incluso también se usaban las inscripciones públicas en piedra, así como el acta diurna de los romanos que se utilizó en metal y madera. Entonces la misma comunidad lo que buscaba era la manera más eficaz para poder compartir a diario lo que estaba sucediendo. Les digo algo, siempre pensé que había sido en piedra, como empezó el primer periódico, pero ya como seda, metal, vaya, o sea, para mí es realmente bastante increíble cómo las sociedades de antiguas civilizaciones, la información siempre le ha sido bastante importante. ¿No lo creen? Bueno, pero también quiero recordarles que antes las noticias se daban a través del Estado, a través de lo que hoy día se conoce como propaganda. Kevin, no había caído en cuenta con eso, ¿sabes? Al mismo tiempo los viajeros, los comerciantes y peregrinos actuaban como medios de propagación de novedades a través de las largas distancias. Incluso muchas veces estas noticias eran amplificadas y distorsionadas por los cronistas, llevando esto a pasar de una forma aparte de todos sus escritos. Esto es algo fascinante, créanme que con la aparición de la imprenta, la prensa escrita se convirtió en el primer medio de comunicación de masas. Yo le llamo a eso como los primeros vehículos originales del periodismo. Por supuesto, Joana, sabes, me gusta en qué término lo describes, ya que aunque la información sea su función más destacada, ¿verdad? La prensa escrita posee, como todo medio de comunicación, las funciones de informar, de persuadir, de promover, de ayudar a formar opinión, de educar y hasta de entretener. Sebas, yo te tengo una pregunta. Con base a lo que dijiste anteriormente, para ti, ¿cuáles son esos formatos de publicaciones de prensa escrita?
Bueno, claramente el periódico, ¿verdad? También encontramos la revista, los boletines, diferentes libros y hasta los panfletos. De estos formatos siempre está el máximo responsable, que es el editor en jefe o el redactor en jefe, ¿verdad? Y bueno, si miramos los inicios de la prensa en Colombia, vemos que estuvo ligado a la política, principalmente debido a que los diferentes políticos encontraron la manera de expresar qué sucedía a finales de la época de la colonia. Incluso los primeros periódicos en Colombia fueron la Gaceta de Santa Fe, papel periódico de la ciudad de Santa Fe, que viene siendo el primer periódico de Colombia, y por supuesto el Semanario de Nueva Granada. Si nos vamos a 1810, Antonio Nariño funda La Bagatela, que fue ese periódico base que logra derrumbar la Junta del Gobierno español. Ya en 1848 llega un nuevo invento a Colombia, que era la imprenta del Nuevo Neogranadino. Con este invento se logra imprimir miles y miles de ejemplares de una misma edición. Esto era con el fin de llegar a muchas personas. Finalizando el siglo XIX, nace El Espectador. Aquí mínimo sabemos que es un periódico que desde sus inicios se definió como político, literario y por supuesto industrial, que para ese entonces estaba haciendo oposición a la política conservadora. Te quiero aportar algo, Sebastián. Para el siglo XX, en 1911 llegó El Tiempo. Todo lo conocemos, claro. Fundado por Alfonso Villegas Restrepo, hoy por su trayectoria es el periódico favorito de la mayoría de los colombianos. Bueno, y también quiero contarles acerca de un medio de la ciudad de Cali, que es El País, que por cierto fue fundado en 1950 y que hoy en día es uno de los medios de comunicación más importantes para el suroccidente del país. Vaya, y es que hasta lo más interesante de esta historia es cómo se ha logrado consolidar la libertad de prensa, porque bueno, realmente esto los ayuda a ustedes como periodistas a transmitir la información de una manera mucho más veraz, claro, teniendo en cuenta todos los puntos de vista. Y ¿saben qué otra cosa ha tenido un mayor impacto aquí en Colombia? La radio, señores. Y bueno, ¿alguien de aquí podría decirme cómo llegó la radio aquí a Colombia? Bueno, Heiner, en mi carrera como periodista siempre se ha dicho que empezó en los años 20. Sin embargo, en Colombia empezó la primera radio el 4 de diciembre de 1929 con el gobierno de Miguel Abadía. Ahí se creó la primera radiodifusora HJN, administrada a través del Ministerio de Educación. Exacto, Kevin. Incluso leí que durante los 10 primeros meses de funcionamiento de la HJGN se transmitieron 105 transmisiones educativas y culturales, 75 de ellas de temas agrícolas, ya que gran parte de los usuarios provenían de ciertas bibliotecas aldeanas. De hecho, eran impulsadas por la Biblioteca Nacional. Bueno, aprovechando que ya tocamos este tema de la radio, ¿verdad? Entonces me gustaría aportar que en el mismo año de inauguración de la HJN, o para ser más preciso, el 8 de diciembre de 1929, nace la primera radio privada de Colombia llamada La Voz de Barranquilla, que fue iniciada por Elías Pelet Buitrago de esa misma ciudad. Entonces, en la primera emisión se habló de deportes, de política, de música y por supuesto la primera canción programada fue Tócame por el panameño Ricardo Fabregas. Pero Sebastián, tú no sabías que tiempo después nació otra emisora, pero claro, era diferente, ya que esta era de carácter comercial en 1931 con las siglas HKF, Colombia Radio and Electric Corporation. Incluso después de esa les siguieron 5 emisoras comerciales, quienes se les implantó la reglamentación que habría que controlar. Claro, pero recuerden que con el paso del tiempo, en 1945, aparecen las primeras emisoras culturales como la HJCK, al igual que cadenas radiales como RCN, Caracol y Todelar, las cuales hasta hoy en día siguen teniendo vigencia y son igual de importantes las tres. Al principio de los años 50 aparece la radio Sutatensa,
que fue un proyecto del sacerdote Joaquín Salcedo Ramos. Y a finales de los 50 RCN se apropia de La Voz Barranquilla. En la actualidad, con los nuevos audios y medios, la radio sigue siendo y trabajando para poder mejorar su calidad. Las emisoras, las cadenas de transmisión tienen música, charlas radiofónicas, programas culturales, noticias y hasta deportes. La verdad, la radio sigue siendo uno de los medios masivos más importantes, sobre todo el más ágil e inmediato para poder conocer lo que está sucediendo en el mundo actual. Es un medio que llega a donde otros puntos no pueden, que nació como otros inventos, como el teléfono, la telegrafía sin hilos. La verdad, la radio ha formado gran parte de nuestras vidas y se ha convertido en una perfecta acompañante para todo momento y para todo lugar. Tanto como la prensa escrita como la radio han evolucionado la forma en cómo nos podemos informar de lo que puede estar sucediendo actualmente en el mundo. Quién sabe cómo podría esto evolucionar e inclusive mejorar la forma de cómo podemos comunicarnos a partir del siglo XXI. Y bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Realmente muchísimas gracias por su acompañamiento, Sebas, Giovanna, Kevin, por su tiempo, por hacer partícipes de esta gran mesa redonda acá en el canal número 1 en periodismo en todo Colombia. Y bueno, ante todo, no olviden suscribirse a nuestros canales principales como Instagram, El Nuevo Periódico, Facebook, El Nuevo Periódico, y que lógicamente estén pendientes al siguiente programa que venimos con todo tipo de sorpresas. Me despido yo, Heiner Villardán, de su presentador. Hasta la próxima.